Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a poder observar cómo realizar la animación en Flash CS3 de la parte básica para poder cumplir con los trabajos que hemos quedado en clase. Primero vamos a buscar el programa de Adobe Flash. Recuerden que está dentro de la carpeta Adobe Flash CS3 Profesional. Y recordemos que en la pantalla de inicio vamos a usar cualquiera de estas dos opciones de ActionScript 3.0 o 2.0. Cualquiera de los dos es lo mismo para esta primera parte del programa. Y el siguiente paso es definir las capas según los elementos que vamos a tener. En mi caso vamos a poner una primera capa que va a ser para el fondo, por eso le voy a dar doble clic y le voy a poner de nombre fondo. Y una segunda capa para un texto. Vamos a ponerle aquí texto 1. Bien, una capa para el fondo y otra capa para el texto. Recordemos que cuando agregamos capas, inmediatamente en el primer fotograma de la línea de tiempo ya aparece un fotograma clave, pero si se dan cuenta aparece en forma vacía, ¿no? O sea, este círculo indica que es un fotograma clave vacío, indicándonos obviamente de que en esa capa no hay nada en ese momento. Muy bien. Para agregar las imágenes vamos a seleccionar primero la capa donde va a ir la imagen, en este caso el fondo, y sobre todo el primer fotograma. Luego que hemos seleccionado estos elementos, nos vamos a la opción archivo importar y buscamos la opción importar al escenario. Yo tengo acá esta imagen que va a ser mi imagen de fondo, lo abro e inmediatamente aparece en nuestro escenario. ¿Ok? He minimizado un ratito la ventana de propiedades para poder ver el tamaño. Observen que el escenario es más grande que la imagen. Entonces lo que voy a hacer es adaptar la imagen para que tenga ese mismo tamaño. Lo estoy moviendo y ahora vamos a usar para cambiarle las dimensiones de esta imagen el botón de transformación libre. Recordemos que este botón tiene una propiedad que cuando yo arrastro inmediatamente cambia los tamaños de ambos lados. ¿Ok? A veces eso puede ser muy útil, pero a veces también nos complica un poco el proceso. Si yo quiero evitar de que cuando yo arrastre ambos lados se redimensionen, lo que voy a hacer es pulsar la tecla Alt. Mantengo pulsada la tecla Alt y recién en ese momento arrastro para cambiarle el tamaño hacia la opción deseada. ¿Ok? Una vez que ya está redimensionado, ya está listo para el siguiente proceso. Para el texto que voy a hacer que acompaña a esta imagen, recordemos que primero tenemos que seleccionar la capa donde va a ir el texto. No cometamos el error de pensar que al darle clic en un espacio vacío ya estoy en una capa diferente. No es así. Primero seleccionamos la capa de donde va a ir el texto, el primer fotograma que es donde va a ir colocado ese texto, y inmediatamente podemos usar la herramienta respectiva, la herramienta de texto. En este caso, lo que voy a hacer es activar la barra de propiedades, porque antes de escribir el texto voy a elegir el tipo de letra que voy a usar para mi texto. En este caso voy a usar un tipo de letra un poco grueso para que se pueda ver como un título. Vamos a buscarlo aquí, hay varios, hay por ejemplo este Copper Black, y le voy a cambiar un color, voy a ponerle un color rojo para que resalte. Inmediatamente le vamos a dar clic sobre nuestro escenario y ponemos inmediatamente en este caso estoy poniendo el nombre de mi empresa. ¿Ok? Next Central Design Web. ¿Ok? En este caso es una empresa que se dedica al diseño de páginas web y ese va a ser el nombre que voy a utilizar. Si observamos el tamaño está dado por esta propiedad, que en este caso dice que tiene un tamaño 32. El tamaño lo puedo variar utilizando este elemento de la barra de propiedades, o también puedo usar la herramienta de transformación libre y cambiar el tamaño a nuestro gusto, ¿no? O necesidad. En este caso yo voy a hacer de que el tamaño se adecue más o menos al tamaño de mi animación,
¿ya? Vamos a ponerlo por acá, digamos, buscando dónde va a quedar finalmente cuando termine la animación. Por ejemplo, este podría ser su ubicación ideal. ¿Ok? Luego que ya le he dado los tamaños, ya está listo para la animación. Obviamente que para que este elemento se desplace, tiene que empezar en un punto inicial. El punto inicial no va a ser este. Tengo que darle una nueva posición. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, este elemento venga de abajo y vayas desplazándose hacia arriba hasta llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, como yo tengo que definir su posición inicial, voy a desplazarlo y lo voy a ubicar debajo, prácticamente fuera del escenario. ¿Listo? Ya lo tenemos en su posición inicial y ahora lo que voy a hacer es desplazar su posición final. Recordemos que el fotograma, el fotograma final que voy a insertar, cuanto más lejos esté del fotograma inicial, más lento es el movimiento o más va a demorar el proceso de movimiento o desplazamiento del elemento. En este caso yo voy a hacer de que se desplace hasta la posición 30. En este punto le doy clic derecho e inmediatamente le inserto fotograma clave. No confundir con insertar fotograma ni fotograma clave vacío. Voy a poner fotograma clave directamente. ¿Ok? Ahora, no se asusten porque el fondo no está, ha desaparecido. Lo que sucede es que, si te das cuenta, solamente en el fotograma 1 se encuentran los dos elementos juntos, pero en el fotograma 30 solamente al darle clic derecho con fotograma clave se ha agregado el fotograma para el texto, más no para el fondo. Entonces el fondo lo vamos a agregar también. Fíjense, le voy a insertar un fotograma clave y ahora sí los dos elementos están juntos, tanto en la posición 1 como en la posición 30. ¿Ok? Pero hasta ahí solamente estoy haciendo que los elementos se visualicen hasta esa posición. Todavía no he hecho el movimiento. Ahora, el siguiente paso será poner en el fotograma 1, indicar en qué posición va a empezar, y en el fotograma 30 dónde tiene que terminar. En este caso yo voy a hacer que en el 30 termine acá arriba. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Ahí. Yo quiero que termine en esta posición. Observen. Entonces ya tengo la posición inicial, que es abajo. Lo vemos un poquito más acá. Ahí está. Y en la posición 30 arriba. ¿Ok? Ahora, para poder ver ese salto que ahorita se ve como un salto en forma de desplazamiento, lo único que falta es agregarle clic derecho y crear la interpolación de movimiento. ¿Ok? Entonces mira, si yo me ubico en la posición 1 y arrastro este controlador, voy a observar el movimiento. ¿Ven? Entonces al arrastrar voy a observar cómo el texto se está desplazando hasta la posición 30. ¿Bien? Así de simple. Ahora, vamos a agregar una nueva capa para un segundo texto y en este caso voy a usar el botón de insertar capa. Ahí está, la capa número 3. Le vamos a poner el nombre. Recordemos siempre poner el nombre del elemento que va a ir contenido en esa capa. Ya está, tenemos que va a ser un segundo texto y ahora vamos a hacer nuevamente como el proceso anterior. Me ubico en una posición, en la posición inicial. En esa posición escribo el texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir por acá y le vamos a poner las mejores páginas web están aquí. Ok, listo. Y como no es un título, sino es un texto complementario, lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño, un tamaño menor, ¿ya? Y el color, vamos a ponerle un color diferente. A ver, vamos a probar qué tal se ve con el amarillo. Creo que se pierde ahí el amarillo. Vamos a ponerle un color celeste quizás. Ok, listo. Vamos a dejarle un color neutro ahí para que me permita modificarlo. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer, luego que ya hemos definido sus características, es colocar donde queremos que empiece este texto para la animación. En este caso yo voy a hacer que empiece aquí, al lado izquierdo, fuera del escenario.
Mi intención es que luego ese texto se desplace hacia el lado derecho. ¿Ok? Ahora, entonces fíjense, en el fotograma 1 la animación me está permitiendo hacer que el texto empiece al lado izquierdo, y en el fotograma final tiene que terminar a la derecha. En este caso el fotograma final va a ser en la posición 30 igual que el anterior. Le ponemos clic derecho, insertar fotograma clave, y luego que insertar el fotograma clave final lo desplazo, lo muevo hacia la nueva posición. ¿Okay? Yo en este caso quiero que se desaparezca, o sea que pase de un lugar a otro y termine fuera del escenario. Muy bien, entonces mira, en la posición 1 está al lado izquierdo, en la posición 30 está al lado derecho. Para ver ese desplazamiento, ¿qué hacemos? Exacto, vamos a darle clic en crear interpolación de movimiento y listo, ya tenemos la animación. Observen, ahí está. Si yo jalo, arrastro, puedo observar cómo los dos elementos se están desplazando. Si quiero verlo en forma automática sin estar arrastrando este controlador, simplemente pulso Enter, ¿ok? Para ver el diseño en forma automática, o si no también puedo usar Control, probar película, o si no Control Enter, que es otra forma para poderlo visualizar ya en la ventana de diseño final. Listo. Ahora ya tenemos estos elementos. ¿Qué más podemos hacer? Observen, un detalle que siempre hacemos es que al empezar la animación inmediatamente los dos elementos se mueven al mismo tiempo. Los dos empiezan en 1 y los dos se desplazan a la vez hasta llegar a la posición 30. ¿Ok? Lo que podríamos hacer es que primero se desplace uno y luego se desplace el segundo elemento. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos? Primero, si el texto 1 se desplaza desde el fotograma 1 hasta el fotograma 30, yo quiero que ahora el texto 2 se desplace desde la posición 30, desde aquí, hasta la posición 60. Entonces, para no hacer otra vez el trabajo de la animación, lo único que voy a hacer es arrastrar este elemento. Mira, este lo voy a jalar, lo voy a colocar acá en el 60. No se preocupen, todavía ha desaparecido los elementos, luego vamos a ver por qué. Y este otro lo arrastro y lo jalo hacia el 30. Observe. Entonces mira, lo único que he hecho es moverlo. Mover, ¿dónde va a empezar? Ahora va a empezar en la posición 30 y va a terminar en el 60. A ver, veamos. Vamos a darle Enter y ahí está. Primero se desplazó uno y luego el segundo. ¿Ok? Ya logré que se desplacen en diferentes momentos. Primero se desplaza el texto 1 hasta la posición 30 y recién en ese momento aparece el segundo texto y se desplaza. Listo. Pero ¿qué pasa con los otros elementos? ¿Por qué desaparece? Recuerdan que los elementos solamente han llegado hasta la posición 30. En la posición 31 ya no están ni el fondo ni el texto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Igual, en este caso el fondo, este elemento simplemente lo voy a arrastrar y voy a hacer que nuevamente termine, pero ahora en la posición 60. ¿Ok? Y como no hay animación, no hay problema que yo agrande este elemento, porque no va a haber ningún cambio en el proceso de la animación del fondo, porque no está animado. Algo diferente a lo que ocurre con el texto 1. Mira, en el caso del texto 1, yo quiero que en este caso se mantenga hasta la posición 60 sin ningún movimiento. Entonces mira, lo único que voy a hacer es agregarle el fotograma clave, pero no le agrego ningún movimiento, ningún cambio de movimiento, ni de posición ni de desplazamiento. Observa, entonces, ¿qué voy a lograr? Que ese texto se mantenga estable, se mantenga estático hasta que termine de pasar el segundo texto. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a empezar desde el 1, le vamos a dar Enter y vamos a observar el cambio. ¿Listo? El diseño no desaparece, ¿no? Y termina la animación. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos haciendo es desplazando los elementos, ¿no? Donde quiero que empiece. Por ejemplo, yo quiero que empiece quizás un poquito antes. No quiero que espere que termine para que empiece el otro. Entonces, mira, en este caso lo he arrastrado. Y mira, todavía no termina de animarse y ya está entrando el otro porque le cambió la posición de inicio del segundo elemento. ¿Ok? Entonces, es muy fácil simplemente arrastrar y cambiar la posición. Ahora, recuerden que
las animaciones no necesariamente tienen que empezar en 1. ¿Ok? Mira, vamos a hacer una siguiente animación. Voy a agregar una capa más. Arriba del texto voy a agregar una capa más. Y en esta capa voy a hacer para una imagen. Vamos a poner acá imagen. ¿Ok? Y yo quiero que esta imagen aparezca, pero no en la posición 1. Yo quiero que aparezca, por ejemplo, en la posición 40. ¿Ok? Entonces, mira, aquí en la posición 40 le voy a insertar un fotograma clave. Igual es un fotograma clave vacío porque todavía no hay nada. Y en esa posición voy a opción archivo, importar, importar el escenario y voy a buscar una segunda imagen. ¿Ok? Esta imagen yo la quiero que sea pequeña. Voy a reducir el tamaño. ¿Listo? Que es, en este caso es una caja del programa de Dreamweaver, del CD de Dreamweaver, y yo quiero que este elemento empiece, por ejemplo, a aparecer desde esta posición. ¿Ok? Entonces, observa, empieza desde la posición 40. En la opción 39 no aparece, el elemento no está, recién aparece en la posición 40. Ahora yo quiero que se desplace hasta la posición 60. Entonces aquí le voy a insertar un fotograma clave, y si empieza en este punto, en el 40 está aquí al lado superior izquierdo, yo quiero que la posición 60 llegue y se desplace y se ubique aquí. ¿Ok? Entonces ahí está, mira, posición inicial 40, posición final 60. ¿Listo? Y para ver el movimiento, obviamente le pongo crear interpolación de movimiento. ¿Ves? Entonces, fíjate, desde la posición 1 hasta la posición 39, esta caja de Dreamweaver no aparece, ¿no? Solamente aparece desde aquí, ¿ves? Desde el 40. Listo. Y se desplazó. ¿Bien? Y ya tendríamos casi terminado nuestro trabajo de animación con 3 elementos que se desplazan en diferentes tiempos. ¿Ok? Quizás como un complemento adicional vamos a ver un efecto más. Miren, puedo ubicarme sobre cualquiera de estos elementos, de estos puntos de interpolación de la figura, en este caso de esta caja de Dreamweaver, y voy a poder observar aquí en la barra de propiedades. Mira que lo estoy ampliando un poquito para poder ver el resto de opciones. Voy a encontrar aquí una opción que dice girar. Esta opción girar yo le puedo decir que lo gire en forma horaria o antihoraria. ¿Qué voy a lograr con eso? Que no solamente se desplace el elemento, sino a que a medida que va desplazándose, observen, se vaya girando el elemento hasta llegar a su posición correcta. ¿Ok? Entonces también podemos hacer que vayan girando los elementos a medida que se van desplazando. Listo. Vamos a pulsar control enter para ver nuestro trabajo final. Ahí está, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, en este caso el último en forma de giro, va girando. Ok, hasta ahí estaríamos terminando nuestro trabajo. Espero que les haya ayudado y que simplemente practiquen para poder desarrollar sus propios trabajos. Nos estamos viendo en clase, chicos, y cualquier duda ahí lo conversamos.